Ahí está. Ahí estoy grabando. Listo. Eh, Hemos estado viendo ya varios miércoles un tema que es controversial, pero que es necesario que ustedes aprendan, conozcan, porque la migración es necesaria. Dios quiere que nosotros migremos y no es una cosa que sea solamente específica de este tiempo. A través de toda la historia, de ustedes pueden verlo en la palabra, a través de toda la historia de la palabra siempre ha existido una migración o diferentes tipos de migración. Entonces, eh, no es que sea precisamente de ahora y por lo mismo tampoco la migración es fácil, porque hay que romper esquemas, hay que salir de la comodidad, no es fácil y toma un tiempo. No es que yo hoy día diga, yo voy a migrar, ya quiero moverme, quiero migrar y de hoy día voy a decidir migrar. La decisión es inmediata, pero el llegar a hacer la migración completa toma un tiempo. Toma un tiempo, por lo mismo que yo les digo, hay que derribar muchas cosas, hay que cambiar muchos patrones, básicamente mentales, básicamente de cómo a nosotros nos enseñaron, y eso cuesta, no es inmediato, no es que no se pueda, pero sí toma un tiempo llegar a completar o realizar el proceso de migración. En esta estación de apostólica en la que estamos, nosotros hablamos siempre de que el servicio es más importante que cualquier otra cosa. El servicio es necesario para que yo pueda crecer, para que yo pueda demostrar que soy buen hijo. Pasa en lo natural. Si usted tiene hijos en la casa, siempre hay uno que ayuda más a la mamá, por ejemplo, a lavar los platos, a ordenar la casa. Siempre el servicio es importante. Y en la casa de Dios también. Nosotros no estamos, y siempre lo decimos, no estamos por las posiciones importantes, sino más bien estamos por debajo. Cuando yo me someto a, a cumplir con lo que Dios quiere para mi vida, cuando veo cuál es mi propósito, siempre ese propósito va a ser servir para el beneficio de otros. Es lo que hace un rey. Un rey no se sirve a sí mismo, sino sirve para el beneficio de su pueblo. Es una bendición servir, sí, y Dios nos compensa por eso. Tenga eh, por, por seguridad, hermano, que cuando usted sirva en la casa de Dios, Dios va a compensar lo que usted está haciendo, cuando lo está haciendo obviamente de corazón. Cuando nosotros transicionamos, a veces hay personas que puedan pensar que ya todo lo saben, que ya todo lo hemos escuchado y que hemos llegado al lugar donde debiéramos, donde Dios nos ha colocado. Pero esa es la forma más peligrosa de pensar, porque cuando yo pienso que ya he llegado a algún lugar, es cuando Dios me quiere mover. Eh, en el reino de Dios nosotros no podemos dar por terminado un proceso o haber dicho que ya hemos llegado, o que ya sabemos todo, o que ya lo conocemos todo, que hemos alcanzado todo, porque la palabra dice que su reino no tiene fin, ¿verdad? Que el incremento de su gobierno no tiene fin. Entonces eso nos indica que Dios desea que nosotros hagamos migración, que hagamos transiciones en nuestra vida. Y es algo que es eh, reiterativo en el tiempo. Cuando yo hablo de una estación apostólica, no estoy diciendo no estamos hablando de que esto que sea un nuevo evangelio. Hay muchas personas que malentienden esto, que piensan que lo apostólico es un nuevo evangelio. No es un nuevo evangelio. Es lo que usted sabe, pero lo traemos a una precisión, a una palabra que es más precisa, que es más exacta. Eso es apostólico. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ustedes leen, hay una parte en la Biblia que dice que Dios ha llamado, ¿cierto?, a los apóstoles, también a los profetas. Y al primero que nombra es a los apóstoles.
Después nombra a los evangelistas, después nombra a los maestros, pero los primeros llamados son los apóstoles. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a equipar a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios sea formado en nosotros. Hasta que el hombre corporativo, o sea, ese Cristo hombre que usted es, sea establecido en la tierra. Entonces, el apóstol es aquel que equipa, que ayuda. Cuando hablamos de equipar es lo que estamos haciendo ahora, enseñar, mostrar, discutir, charlar sobre lo que la palabra de Dios nos indica. Cuando Cristo, el cuerpo que somos nosotros, cuando el Cristo, el cuerpo que somos nosotros, crezca a la estatura de Cristo, la cabeza, entonces ahí vamos a decir que estamos completamente formados. La escritura nos enseña que llegará un día en que las naciones de este mundo van a venir a la casa del Señor, cuando ésta, dice, sea establecida en la montaña más alta. Y ahí nos van a decir, enséñanos tu camino, muéstranos cómo lo haces, muéstrame de tu sabiduría. ¿Por qué? Porque van a buscar que el pueblo de Dios guíe y dicte cómo se deben hacer las cosas. Ese va a ser un día en que vamos a llegar a esa estatura, nosotros como hijos de Dios. Ustedes deben sentirse felices, bendecidos, agradecidos de Dios porque están aprendiendo algo que otros no saben. Ustedes están siendo ese remanente fiel que Dios está preparando. ¿Por qué digo preparando? Porque por lo mismo que estábamos hablando recién, que la Escritura nos dice que un día van a llegar las naciones a venir a pedir su consejo, porque usted va a tener algo diferente. Entonces, por eso es importante que nosotros, esta cultura de apostólica tiene mucho que ver con eso, con que nosotros estamos constantemente capacitándonos, constantemente aprendiendo. Por eso que están las escuelas, por eso que nosotros viajamos a diferentes lugares también para apoyar otros ministerios, no para tener más iglesia o ser una iglesia más grande, no es el fin. Eso ya no es lo que importa. Lo que importa es que Cristo sea formado en ustedes en la manera más precisa, en una manera más exacta. Sí es verdad que estamos esperando que Jesús vuelva, pero también estamos aquí para que el gobierno de Dios y el reinado de Dios se haga presente en esta tierra. Por eso que decimos, venga tu reino, venga tu orden, venga tu gobierno, Dios, a esta tierra. Primero a la tierra de mi corazón. Esa es la primera tierra donde debe llegar el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para que después llegue al gobierno de la tierra que usted pisa con sus pies. Entonces Dios no ha cambiado en su forma de pensar por su gente. Él desea y todavía mantiene lo que dice Génesis cuando Él pensó y creó y formó al hombre. Eso no ha cambiado. Hay un mandato apostólico de que el hombre debe reinar, de que debe sojuzgar, y nosotros constantemente lo repetimos porque eso es por esa es la razón que Dios formó, creó y formó al hombre. Esa es la razón. Y como hemos aprendido hace poco, nuestro padre nos hizo el otro día, los que pudieron escuchar, sobre el pecado, ¿se acuerdan? Que él hablaba de que la palabra no es literal pecado, sino es amarcha, que quiere decir que fuimos desviados solamente de lo que Dios había formado. Nos deformamos. Por eso que la palabra de Dios es importante para volver a darnos la forma correcta, para poder volver a colocarnos en el lugar donde deberíamos haber estado siempre.
Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Por eso que es necesario prepararnos y tomar esto con la seriedad que debe ser tomado. El aprender de lo que Dios está diciendo es la mejor inversión que nosotros estamos haciendo para nuestra vida, y no solamente para nuestra vida, sino para nuestra generación. Bueno, ese fue un paréntesis, ese fue una introducción solamente. Yo quiero que hoy día hablemos de migración y quiero que podamos repasar qué ustedes entendieron por migración. Ahora yo los quiero escuchar a ustedes. Entonces yo voy a hacer preguntas y ustedes van a ir apoyando, ¿ya? Sin temor, porque esto se trata de aprender y de aprender juntos. Así que vamos a partir con la primera pregunta y la más general. ¿Cuál es la definición o qué usted entiende por migración? El que quiera contestar o los que quieran contestar pueden ir haciéndolo y vamos a ir conversando sobre esto. ¿Qué entendieron ustedes por migración? Buenas noches. Migración es un cambio de posición donde en lo espiritual encontramos el favor de Dios, donde crecemos, evolucionamos en el reino de Dios. Muy bien. No lo pudo decir mejor, Milagros. Eso es. Un 7 o un 10, no sé cómo se sacan allá las notas en un 10. Un 10. ¿Qué más me pueden decir sobre migración? ¿Cuál fue el texto base en el cual nosotros partimos hablando de migración? ¿O cuál Juan era el tema, si se 5, recuerda? ya, el base era Juan 5 del 1 al 16. Exactamente. ¿Y de qué se trata esa escritura? ¿De qué habla? Específicamente habla del estanque de Bethesda. Así es. ¿Y qué tiene eso que ver con la migración? Porque antes nosotros lo entendíamos como simplemente como una historia, como una manifestación de un gran milagro. Eso era lo que representaba Juan 5 cuando hablaba del estanque Bethesda. Pero ahora, llevándolo a lo que es la migración, Había muchas personas en el estanque de Bethesda que estaban ciegos, sordos, mudos, cojos, tenían distintas situaciones. Y es así como yo creo que en algún minuto nosotros nos encontrábamos. Y del momento de movernos y migrar, se nos van abriendo los sentidos y cayendo, en el caso de un ciego, la vista, se va sanando el oír, en el caso de un sordo, eh, y así sucesivamente. ¿por qué? Porque el estanque tenía algún poder especial, por eso ya si eran ciegos podían ver, pregunto. Es que representa el estado estático. Está la palabra en donde se encontraba el paralítico, que había estado muchos años en una misma posición sin poder ser sanado. Entonces representa que al estar en esa posición espiritual se necesita de un enviado, que en este caso era el ángel que movía las aguas, pero él no tenía la capacidad de llegar a esa agua por sí mismo, ¿sí? Entonces representa en cierta manera el cambio o el lavamiento de la palabra en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder alcanzar una nueva posición. Así es. Muchas ¿Sí? gracias, Claudita. Muy bien explicado. Ahora, yo les pregunto, si nosotros lo llevamos a un ejemplo de nuestra propia vida, podría ser. Eso quiere decir que yo entonces
En algún momento puede haber sido una paralítica o una coja, o sí, y Sí, necesitaba este estanque para poder llegar a que cambie eso en mí. sí, 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 ¿verdad? Cuando la Biblia habla de personas cojas, como decía Connie recién, o personas paralíticas, obviamente está haciendo un ejemplo físico de una eh, físicamente, ¿cierto? Algo que no tengo o que me falta, pero en realidad eso representa espiritualmente que hay algo en mí que no está bien, que hay algo en mí que necesita ser cambiado. Por eso que esta historia es muy ilustrativa de qué es lo que es migrar, porque había un estanque. Acuérdense que el estanque representaba, bueno, el estanque obviamente es un lugar donde hay agua, eso es lo primero. Y el estanque con agua, el agua representa a la palabra de Dios. Pero este estanque no era un estanque donde había un fluir del agua, sino que era agua que estaba estancada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo explicamos que es un símbolo el agua de la palabra de Dios? Que esta casa sí tiene agua, esta casa, me refiero a este tipo de casa, sí tiene agua, pero el agua está estancada, no es un agua que corra. Por lo tanto, incluso el agua estancada tiene hasta mal olor a veces. Cuando usted deja un agua en una piscina por harto tiempo, el agua se pone verde porque forma algas y también se pone de mal humor, de mal olor y también se ensucia con tierra, con polvo, con bichos, con muchas cosas. Entonces imagínense esta figura de este estanque y de haber estado más o menos en esas mismas condiciones. Y eso representa que esta iglesia no tenía un fluir de la palabra, no estaba el fluir de la palabra de Dios. Había agua, pero había agua estancada. Hablamos también de algunos símbolos de los nombres. ¿Se acuerdan ustedes qué era Betesda? ¿Cuál era el significado de Betesda? Casa de Casa de misericordia. misericordia. Muy bien, Rosy, muy bien, Ariel. Casa de misericordia. Este era un cuadro entonces de una iglesia donde nosotros podríamos decir que derivado de ese mismo nombre, ¿cierto? Era una casa de gente que necesitaba algo de Dios. Por eso que era una casa de misericordia. ¿Y qué significa Belén? Que es otro nombre que vimos en Casa de pan. provisión, Casa casa de de pan. pan. Muy bien, casa de pan. Y vimos también un ejemplo del nombre de Betsaida, que también lo... Aire era provisión, casa de provisión. Casa de provisión. Eso era Betsaida. Vamos a avanzar. A ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Se acuerdan ustedes la fiesta que se celebraba en ese momento en Juan 5? La Pascua. Muy bien, era la Pascua. Vimos, bueno, yo les adelanté algunos, pero habían algunos símbolos que nos podían indicar que se estaba hablando en este capítulo de Juan, se está hablando de una iglesia. Uno de ellos era lo que les decía recién de la palabra, ¿cierto? Hablaba de agua. ¿Qué otro símbolo había que podíamos decir que se estaba hablando de una iglesia? Vimos que el estanque era uno porque había agua, ¿cierto? ¿Cuál otra? Habían otros símbolos que nos indicaban que estábamos hablando de una iglesia o que era un cuadro de una iglesia.
¿Se acuerdan que hablamos que esta iglesia tenía 5 pórticos? de las puertas. Ya, ese es otro símbolo. Es otro de los símbolos que me están diciendo que estamos hablando de una iglesia. En el versículo 2, si no me equivoco, hablaba de los 5 pórticos. Y esos 5 pórticos representan o son un cuadro de los 5 ministerios de los cuales habla Efesios 4. Otro de los símbolos de que estamos hablando de una iglesia en esta historia es que había, dice el versículo 3, que venía una gran multitud. Ese es otro cuadro de que es una iglesia. Habla de una multitud. O sea, esta era una mega iglesia, podríamos decir. Y lo otro que alguien mencionó es que venía un ángel, agitaba las aguas. Eso también habla de que es un cuadro de una iglesia que tenía manifestación. Y por último, también en este capítulo se habla de la puerta de las ovejas. Y eso es muy claro para determinar que está hablando de Jesús. En esta iglesia sí tenía a Jesús. Cualquiera en esta iglesia podía ver a Jesús. Esos son los símbolos. Entonces dijimos, el estanque, los 5 pórticos, la puerta de las ovejas, que el ángel que venía a agitar las aguas, también está la gran multitud. Pero esta iglesia tenía algunas imprecisiones. Y ahí es donde vamos ahora. ¿Cuáles eran las imprecisiones de esta iglesia? ¿Quién me puede nombrar una? Nombramos varias ese día, pero ¿cuáles son las imprecisiones? La manifestación angelical. Sí, esa es una. ¿Me la puedes explicar, Connie? ¿O no sé quién lo dijo? No es el Espíritu Santo. La manifestación angelical no es una manifestación del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Exactamente. ¿Qué otra imprecisión hablaba este capítulo? Estamos en el El principio todavía. estaba a la puerta de las ovejas, pero eso significaba como estar al lado de Jesús, pero no en Cristo, por decirlo así. Eso es muy importante lo que acaba de decir Claudia, porque esta iglesia habla de la puerta de las ovejas y ustedes saben que la puerta de la oveja representa a Jesús, pero como bien dices tú, esta iglesia estaba cerca de Jesús y nosotros hemos aprendido, se nos ha enseñado que nosotros no estamos cerca de Jesús, sino que Jesús está en nosotros. Hay un en ahí muy importante. La posición legítima es que el creyente esté en Cristo, no cerca de Cristo o al lado de Cristo. Dios quiere reinar en nosotros, dentro de nosotros, no a nuestro alrededor, no a nuestro lado. Cuando yo tengo a Cristo en mí, es porque hay un cambio en mi manera de ser y de pensar, en mi manera de actuar incluso. Primera de Corintios 5:17. Era uno de los versículos que veíamos ahí. Entonces, uno de los ejemplos de imprecisión es justamente que estaba cerca de la puerta, pero no en la puerta. La otra es la que dijo Connie de una manifestación angelical, no una manifestación del Espíritu Santo, que no es lo mismo. Otra imprecisión es lo que habíamos conversado antes, que había mucha gente llena de situaciones disfuncionales,
Había cojo, había ciego, había paralíticos. O sea, creyentes disfuncionales. La única persona entonces que podría haber entrado a esa agua era aquella que estaba sana, ¿verdad? Porque podía llegar, acercarse y entrar. ¿Y qué pasaba con los otros que no podían, que no podían porque era cojo, pues el paralítico no se podía ni siquiera arrastrar, el ciego no iba a ver dónde entrar, Tenía que esperar que alguien los llevara, que los moviera para tenía que, poder. claro, tenía que esperar que alguien los llevara. Entonces, esta mega iglesia llena de todas estas personas disfuncionales, eh, no producía lo que Dios espera de nosotros, que nosotros podamos crecer, que podamos conocer, que podamos ayudar a otros. Dios siempre nos dice que nosotros debemos, como les decía al principio, yo servir para otros. Entonces, ¿cómo yo podría servir a otros si soy coja? No podría. O si soy paralítica, no puedo. El agua estancada también lo conversamos, es otra imprecisión. Es un cuadro de la palabra de Dios y una iglesia que no es precisa. Eso indica que es un cuadro de una iglesia con palabra, pero sin el espíritu. Con palabra, pero sin el espíritu. Lo otro es que esta historia nos habla de que este hombre estaba 38 años en esa situación. 38 años. O sea, se perdió toda una generación de poder conocer y de poder tener una comunión con Dios. Toda una generación, 38 años es una generación completa. Entonces esto también representa una posición imprecisa por la cantidad de tiempo que este hombre llevaba en esa condición. Ahora, esto espiritualmente quiere decir eso mismo, que hay mucha gente que busca, si lo llevamos a un ejemplo de nuestra vida cristiana, eh, que hay muchas personas que no sienten que tienen un propósito, que van a la iglesia por una tradición, pero no van por una convicción, que se reúnen por, a veces porque no hay nada mejor que hacer y voy a ir porque allá voy a ver gente, pero no porque tenga una convicción de lo que estoy haciendo, es para, es para yo tener una comunión con Dios, para crecer en el espíritu. Es como vivir errante. Por eso que habla de una posición imprecisa, la cantidad de tiempo que este hombre estaba en esa situación, porque era mucho el tiempo. Él quería ser sano, pero no podía. No tenía quien lo metiera, como decía Claudia delante. Y saben que esta historia a mí me impactó bastante porque eh, nosotros a veces nos movemos por compasión. No digo que eso sea algo malo, pero Jesús no se movió por compasión, porque Él no llevó a todo el montón de gente cojo, ciego, Él solamente llevó a uno solo. ¿Por qué lo eligió a Él? No lo sabemos. Hay algo más profundo ahí que todavía no entendemos a lo mejor. Pero Él no se movió por compasión. A pesar de los sufrimientos de esa gente, estamos hablando de una iglesia completa donde había gente de todo tipo, pero que era gente disfuncional. Era una gran mega iglesia. Pero Dios no se movió, fíjense, por compasión. Él no dijo, ya los voy a liberar a todos ellos. No, eligió a uno solo. A uno solo. Eso igual nos dice mucho de cómo es el carácter de Dios, de cómo Él se mueve
que a veces nosotros actuamos como más por sentimiento en nuestra forma almática de ser, pero hay un propósito detrás de todo esto. Sigamos. A ver, aquí hay otra pregunta. Voy a buscar otra para poder... ¿Qué características? Ya, este hombre, ¿cierto? Fue sanado y después se tomó su cama y se fue, ¿cierto? ¿Qué características del espíritu religioso se manifiestan en los judíos cuando vieron que este hombre había sido sano? ¿Cuáles son las características que ustedes ven de una persona que más bien lo criticó a él? ¿Qué fue lo que le dijo Ellos los estaban más preocupados por la ley que por la sanidad que el Señor había hecho en, en el paralítico. Así Estaban es. muy ceñidos a las leyes y no, y la verdad es que eh, hay mucha gente que la parte religiosa está aún más pendiente a las apariencias, a cómo la gente viste, cómo anda, lo que realmente es el, el sentir, el verdadero sentir al fondo de lo que es ser cristiano. No es tanto fijarnos en las apariencias, sino en la esencia, en lo que realmente Jesús nos enseñó, a vivir en amor y a ser obedientes también a la palabra y amar sobre todo. Muchas gracias, Milagro. Eso justamente, los judíos estaban más preocupados por eso, por la ley, porque él no había cumplido con la ley que ellos conocían y que a ellos los regía. Entonces, no preguntaron simplemente quién te sanó, sino preguntaron, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Por qué hiciste esto si hoy día es sábado? Entonces, bien como decía Milagros, un espíritu religioso tiene siempre un enfoque legalista y se pierde el milagro debido a ese enfoque legalista. Se pierde el milagro, se pierde la bendición por ser legalista. Y saben ustedes, hermanos, que cuando se está produciendo una migración de la iglesia, es cuando estos espíritus religiosos emergen. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros eh, estamos en esta transición, como les decía yo, que esto toma un tiempo, no es algo que se vaya a producir en un par de días o horas. Estamos en un proceso de migrar de una forma de iglesia a otra forma, no cambiando el evangelio, como les decía, porque la palabra es la misma, pero es más precisa. Lo apostólico es más preciso. Entonces, cuando surge esto de emerger hacia un lugar donde vamos a encontrar el favor de Dios, como decía Milagro, que eso significa migrar, donde está el favor de Dios. Cuando pasa eso, los espíritus religiosos, florecen y empiezan a ver cosas en las personas que están cambiando su manera de pensar, como, oye, pero ¿por qué el hermano está haciendo esto? Oye, pero ¿por qué el hermano está diciendo esto? Entonces, esto es lo que hacían esto es lo que hicieron los judíos. Ellos estaban más preocupados por la forma, no por el fondo. El fondo era que él había sido sanado. Y gloria a Dios porque ese hombre fue sanado. Pero ellos no, ellos se dedicaron a criticarlo, a decir que, oye, pero ¿qué estás moviendo ahora tu camilla? Mira, hoy día es sábado.
Entonces, el espíritu religioso es uno que se basa en su legalismo. Y eso es algo muy característico en este tipo de iglesias. Sigamos avanzando. Vamos a ver. ¿Por qué dice que este hombre migró con precisión? ¿Por qué creen ustedes que este hombre migró con precisión? Porque él tuvo que levantar, cambiar de posición para poder ser sano, tuvo que desconectarse de su cama donde estaba tanto tiempo estancado para poder moverse, tuvo que desligarse de eso para poder pasar a otra posición. O sea, él se movió de un estado paralítico a un estado de, primero ponerse de pie, ¿verdad? Ponerse de pie y poder caminar. Entonces, efectivamente, sí, este hombre, como dice Claudia, es una de las eh, respuestas que nos da por qué él migró con esta precisión. Pero hay otras más, que hablamos también de la migración precisa. Entonces, pongamos el ejemplo de este hombre en eso. ¿Por qué ustedes creen que se produjo una migración precisa aparte de lo que ya compartió Claudia con nosotros? Porque también la migración nos da una estabilidad, nos establecemos en todo ámbito, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. ¿Y a él en qué le puede haber producido una estabilidad? En el ejemplo del hombre paralítico. Bueno, primeramente en la sanidad de su cuerpo y en el cambio de ver su estado de enfermo a estar sano. Pudo haber El- sido también de que pasó del aislamiento, de un estado de estar solitario, a, a un estado de estar con relaciones, de estar acompañado. Que él Sí, se fue también. después. Adelante, Claudita, dígalo. Dígalo. Aunque después de haber sido sanado, no se quedó en el estanque donde estaba, sino que se fue. Después dice que Jesús salió de ahí, pero lo encontró en el templo. Así es. Él se movió a buscar doctrina, ¿cierto? Él se movió a buscar palabras. Él se movió de esa manifestación a escuchar, a querer escuchar más, a la voz. Como decía Ariel, y Connie también estaban en los dos en lo correcto, que él pasó del aislamiento, estar paralítico ahí sin que nadie pudiera llevarlo, él estaba solo, aislado, pero él pasó de esa posición y migró a una de relaciones. Y es lo que nosotros hacemos, eh, nosotros enfatizamos en este mover actual de cuán importantes son las relaciones. Por eso que hablamos de casa de fe, porque en una casa hay familia, hay un padre y una madre, hay hijos, tengo hermanos, tengo hermanas. Entonces pasamos de ser personas individuales en una congregación donde lo único que me conocen es porque alguna vez me inscribieron en un libro con un nombre y un registro que decía que yo había sido bautizada y pasamos de ese lugar de, de ser individual a un lugar de relaciones, a un lugar donde yo puedo confiar en las personas que están a mi lado, puedo mostrarme tal cual soy. Y eso es otra característica del espíritu religioso. El espíritu religioso siempre esconde quién realmente yo soy, porque es como me pongo una fachada para que el resto me vea como una persona especial, como una persona eh, eh,
de buen andar, como una persona que está siempre ayudando y como con una... Me falta la pura aureola, ¿no? Pero en realidad en la casa soy, pero... ¡Uf! No, mejor ni me escuchan hablar porque... Entonces ese cambio de eso también muestra muchas veces el espíritu que hay en una persona cuando tenemos una misma persona actuando de manera diferente en dos lugares. Eso se llama hipocresía, ¿verdad? Así es. Entonces, eso pasa mucho en las iglesias, que la gente intenta ocultar quiénes son y verse muy santos, porque en realidad cuando los conocemos bien no son tan santos. Eso es una característica muy particular de las personas que son legalistas, que son religiosos. Y este hombre migró de ese lugar a un lugar de relaciones, donde pudieron conocerlo como era, aprender de él, tener una comunión de hermanos con otros, ¿verdad? Entonces, una de las características de que nosotros sabemos que este hombre migró es esa, pasar de ese individualismo, aislamiento a relaciones. Lo que Connie decía también de la estabilidad. Hay una estabilidad en él, porque él se mueve a un lugar donde quiere saber más. O sea, hay una estabilidad en la doctrina, hay una estabilidad en su fe, Exactamente. ¿verdad? Así es, sí. Su doctrina, verdad. ¿Qué otra característica ustedes ven de este hombre migró correctamente? Se dice que creyó, hermana. Se dice que creyó a la voz de Dios. O sea, la palabra que se le fue dada donde le indicó, levántate. Y él actuó. Muy bien, eso es muy importante lo que usted acaba de decir, porque él obedeció, ¿verdad? Así es, Él escuchó la voz y se movió en fe en esa en voz. fe. Así es. Hay un mover del espíritu a la voz. También vimos eso, del trono a la voz, de la manifestación a la voz de Dios. Y que realmente, hermana, él no conocía que era la voz de Jesús, porque él No, dijo, cuando le preguntaron, ¿quién te dijo? No sé, me lo dijo él, pero ya Jesús ya no lo veía a él, sino que ya lo reconoció cuando estaba en el templo. así es. Esta fue una experiencia que él tuvo y es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros migramos también, en forma precisa. Nos movemos de la doctrina, de una doctrina aprendida, digamos, a una experiencia dinámica. A Dios nosotros no lo conocemos por leer la palabra, hermano. Es una parte importante, sí, que tenemos que saber y conocer de Dios, pero a Dios lo conocemos cuando nosotros experimentamos a Dios. Es ahí donde nosotros realmente conocemos a Jehová Jireh, a Jehová, a Adonai. Ahí es donde nosotros realmente cuando podemos experimentar a Dios es cuando nosotros conocemos a Dios, cuando tenemos ese encuentro especial. Por eso es que las situaciones de la vida, las dificultades que Dios nos pone en el camino, son para que nosotros hagamos eso, lo conozcamos, para que nosotros aprendamos a conocer qué hay detrás de esa angustia que estoy pasando, detrás de ese problema. Decir, no decir, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Sino, gracias a Dios, porque aquí estoy conociendo algo más de ti. Tú me estás llevando a este momento para que yo aprenda algo. Entonces, en todas las situaciones, nosotros debemos decir, antes de quejarnos, decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? ¿A dónde me quieres llevar con esto? ¿Qué es lo que yo voy a extraer de esta situación?
Entonces estamos pasando de una palabra aprendida. Yo sé que ustedes, si yo les pregunto algún versículo bíblico, me van a decir muchos a lo mejor. Pero Dios quiere llevarnos a salir de eso, a experimentar a Dios. Eso es lo preciso, eso es lo que Él quiere, que nosotros habitemos en Él, que haya una habitación, que haya un morar. Y este hombre experimentó eso. Pasó de un conocimiento teórico a una experiencia sobrenatural con Dios. Amén y aleluya por eso. Vimos también que una migración exacta era aquella que pasaba de las tradiciones a la precisión. Bueno, tiene un poco que ver con eso, de las tradiciones a la precisión bíblica. Vamos a ver otra pregunta. Vamos a saltarnos un poquito, vamos a ver si se acuerdan cuáles son algunos de los obstáculos que nos impiden una migración. ¿Cuáles son esos obstáculos que nos podrían impedir migrar? Ah, Una Jackie, mentalidad dañada. Marisa, qué pena contigo. Es que no puedo prender la cámara, pero quiero participar. Disculpa. Sí, Ausencia de fe, compañías equivocadas, rebelión al Padre espiritual, carnalidad, ignorancia, espíritu de temor, confort material, inseguridad, espíritu de control, sordera espiritual, entre otros. eso es, muy bien. Ahí, las dictó una por una la pastora Angélica. Ahora yo quiero que alguien de ustedes, o usted misma, María Angélica, nos pueda, porque aquí, claro, es importante conocerlas, pero discutamos alguna de ellas. Porque, por ejemplo, carnalidad. ¿Por qué es un impedimento para migrar? Porque la carnalidad basada en mi carne o en mis emociones, me puedo mover y no en un principio, en una palabra, sino en lo que voy sintiendo o pienso que es mi manera de pensar. Exactamente es eso. Y sabe que un ejemplo de eso, de justamente de lo que usted acaba de decir, de la carnalidad, es lo que pasó con Elimelech en la historia de Ruth. Elimelech no se movió por un principio. Si ustedes se acuerdan en la historia de Ruth, del libro de Ruth, dice que había hambruna en Belén de Judá. Belén de Judá, casa de pan, y Judá es alabanza. Había hambruna y él se movió, ¿cierto?, hacia Moab con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra carnalidad, basadas en nuestra manera de pensar. Esa fue una migración, la que él hizo. Él se movió, dice la Biblia. Se trasladó de Belén de Judá a Moab. Hizo una migración, pero no era una migración precisa. Fue un ejemplo muy claro de migración imprecisa, donde nosotros nos movemos sin tomar el consentimiento a lo que Dios quiere en nuestra vida. Nos movemos por situaciones económicas, nos movemos por situaciones familiares, pero no nos movemos por principios apostólicos, por principios de lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y pierdo, porque me voy de un lugar de precisión, eso es lo que representa Belén, un lugar de precisión a un lugar de imprecisión como es Moab. Entonces este es un ejemplo claro de cómo nosotros, basados en sentimientos o en situaciones carnales, migramos equivocadamente. ¿Quién me puede explicar? Hay otro impedimento que es mentalidades dañadas, que también nos impide migrar. Cuando venimos con una mala formación, ya sea desde nuestro hogar,
Por ejemplo, cuando uno dice, no, es que yo soy así, a mí me criaron de esta manera, eso fue lo que a mí me enseñaron y esa es mi forma de ser. Entonces uno tiene una mala formación, tiene una mala enseñanza, una mala práctica, porque viene con una deterioración de distintas cosas, por ejemplo, en el caso lo voy a tomar como bien personal, en el caso mío, la mujer, no importa que no tenga marido, la mujer es la que es cabeza, que no es cola, y por sobre todo, menorizar al hombre, como esa mala enseñanza, esa mala práctica. Pensé que ibas a decir algo más. Eh, mentalidades dañadas, claro, tiene que ver mentalidades dañadas, como decía Connie, con fortalezas, fortalezas que nosotros creamos ya en nuestra mente, que se exaltan, dice la palabra, por encima del conocimiento de Dios, por encima de lo que yo sé de Dios. O sea, yo puedo saber de Dios, pero esta mentalidad se exalta por sobre eso. Y habían varios ejemplos ahí. Vimos 2 Corintios 10:5, y hablamos de las mentalidades supersticiosas, de las tradicionalistas, Tradicionales, los de las sí. sentimentales, sentimentales, la falta de lógica. ¿Cómo podría ser una mentalidad tradicional, hermana Isabel, que me Perdón, ¿cómo me impidiera a dijo? mí? ¿Cómo puede Tradicional. una mentalidad tradicional impedir que yo migre? Bueno, yo podría ponerle, por ejemplo, en nuestra comunidad, ¿verdad? Tenemos o traemos una tradición de que, por ejemplo, en nuestra comunidad fue implantado un velo en la cabeza, ¿verdad? Y ahora muchas veces tenemos tan arraigado eso que decimos que si nosotros no nos ponemos ese velo, no podemos orar a Dios y que nuestra oración no llega. Y realmente es algo tradicional, no es algo, fue un dogma de hombre, no fue realmente algo que Dios indicó. Y eso es precisamente una tradición que traemos. O que, por ejemplo, también, por ejemplo, una Santa Cena que se le debe de impartir a cierto tipo de personas o a cierto tipo de hermanos de la comunidad, no a todos. ¿Sí? Son tradiciones que traemos que realmente es muy hermoso, ¿verdad? Lo que nos están impartiendo, porque nosotros vamos, ¿verdad? El Señor nos va abriendo, ¿verdad? Vamos a una verdad realmente que es de parte de Dios, de la voz de Dios. Y ahí nosotros ya emigramos a dejar la tradición para lo que Dios realmente ordena. Así es. Exactamente, es uno de los impedimentos para poder moverse. Esas mentalidades tradicionalistas que la gente piensa que cuando las saca está fallándole a Dios. Cuando no las hace más es porque ya se ha puesto, ya no es lo mismo. O ocurren situaciones en que la gente pueda decir que no, que eso nos está alejando de Dios más que acercando, pero en realidad esas son las cosas, como bien dice usted, que son tradiciones a veces impuestas incluso por el hombre, y que han estado tanto tiempo en la iglesia que ya las tenemos eh, asumidas como tales. Y la verdad es que nosotros tenemos un claro ejemplo en la vida de Jesús, en la trayectoria de él cuando estuvo en la tierra, cómo él eh, echó abajo todas esas tradiciones.
Él fue un revolucionario y no es lo que nosotros debemos ser en este tiempo. También revolucionario. El apostólico es aquel que va adelante, que va rompiendo, que va echando abajo. Eso es lo que hace el mover apostólico. Y no es fácil, como les decía al principio, el migrar lleva un tiempo. No es que yo hoy día lo haga y mañana ya migré. No, esto toma un tiempo. Pero debemos ser en ese sentido siempre eh, afiatados a lo que la palabra de Dios dice, siempre con respaldo bíblico de lo que estamos haciendo, nosotros les estamos mostrando algo que nosotros también tuvimos que aprender, porque muchos de nosotros todavía tienen tradiciones que están en nuestra mente y las hemos aceptado, como bien dice usted, como parte de nuestro sistema, pero al final nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no estaban bien explicadas o no las habíamos entendido bien. Y la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces es importante tener el conocimiento para no perecer si nosotros lo llevamos del otro lado. Amén. Maritza, Sí, ¿puedo dar un ejemplo respecto a lo que tú estás hablando? A lo que habló la hermana Isabel también, que lo encuentro súper bueno, que ella pueda compartirlo. Yo tenía una colega cuando trabajaba en un liceo. Ella pertenecía a una iglesia donde las mujeres no debían usar pantalones. Y yo siempre la veía con falda eh, en el lugar de trabajo. Y un día la encontré en la calle y andaba con pantalones. Entonces, yo después le pregunté, porque yo siempre la vi con falda en el colegio. Y la encontré un día por casualidad en la calle, yo andaba comprando y la encontré y la vi con pantalones. Y yo no la podía creer porque hasta la veía, la noté rara, la encontré como que algo no cuadraba en ella. La noté súper rara. Y cuando me vio, como que se puso nerviosa. Entonces, después, bueno, yo obviamente no le dije nada porque tampoco me iba a estar involucrando en sus cosas. Pero después el día lunes ella se acercó a mí y me dijo, ¿tú me viste con pantalones? Yo le dije, sí, me pareció raro verte con pantalones. Mira, te digo la verdad, me dijo, yo en mi casa uso mucho pantalón, pero cuando voy a la iglesia y vengo a trabajar, uso falda y vestido. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Y por qué no vienes acá? No, porque los hermanos hablan y a la iglesia, ¿por qué no vas con pantalón? No, porque hay que hacerle caso al pastor. Entonces yo le dije, pero no le estás haciendo caso al pastor porque uno, o sea, tú me estás diciendo que en la iglesia tienes una vida y fuera de la iglesia tienes otra. Me dijo, no. Entonces dije, si tú crees en tu corazón y está esa doctrina que tú sigues, está en tu corazón, entonces tú deberías de ser tanto en la iglesia como fuera de la iglesia igual. Eso se llama ser obediente. Y bueno, le di varios ejemplos y me dijo, mira, no soy la única en todo caso, porque la mayoría que va con falda los domingos a la iglesia, en su casa usan pantalón. Entonces yo le dije, bueno, ¿a quién están siguiendo entonces ustedes? Y son muchos ejemplos. La gente en este tiempo está haciendo mucho eso solamente por cumplir, por compromiso, para que los hermanos me digan o para que no quedar mal con el pastor, no quedar mal con los hermanos, para que no piensen que soy pecadora, que estoy infringiendo una ley. Y si fuéramos apegadas a la ley, según la historia, eh, cuenta que los hombres deberían de andar con falda entonces, porque antiguamente los hombres no usaban pantalones. O dígame usted si se nombra pantalón antes en la escritura del Antiguo Testamento. Los hombres usaban túnicas y eso es falda. Y me imagino que ropa interior tampoco usaban. Entonces, si vamos a ser legalistas en eso, deberíamos decir que los hombres deberían de usar falda entonces, igual que nosotros. Entonces, esas son todas cosas religiosas, tradicionales que hemos ido adoptando
y que realmente no bendicen nuestra vida. Todo lo contrario, nos estancan, no nos dejan que nosotros podamos avanzar. Así que bueno, eso quería hacer un paréntesis. Así que Marisita. Listo. Antes de seguir, bueno, quedan más ejemplos de impedimentos para la migración, quedan varios más. Nos falta bastante, yo pensé que íbamos a poder repasar toda la clase de día, pero no se pudo. No sé si les parece que seguimos la próxima clase con... voy a hacer algunas otras preguntas, pero ¿quieren seguir repasando la próxima clase? Esa era la pregunta que quería hacer. ¿Les parece que sigamos repasando una clase más? Porque es Sería importante. bueno, sería bueno que pudiéramos repasar Sí, por favor. para antes del examen. Ya, Sí, vamos es a... bueno que ustedes hagan sus aportes, que escucharlos, de que no solamente de que hayan anotado todo lo que de lo que se enseñó, porque eso es una parte, pero sí que ustedes puedan entender lo que anotaron, entender lo que se ha estado enseñando. Y eso también, cuando ustedes cuentan su experiencia, cuentan sus vivencias, eso a nosotros nos da un indicador de que si realmente ustedes están recibiendo en su corazón, en su mente lo que se está enseñando. Entonces, es muy bueno que ustedes participen en la clase, que no solamente sea una o dos personas que siempre están hablando. Ustedes tienen que participar, porque eso a nosotros nos da como una pista, por decirlo de una manera, si realmente usted está solamente anotando o realmente usted está experimentando también esto, como decía Maritza. Así que no sé si, Mari, ¿tú querías hacer un repaso más la otra clase? Eso estaba diciendo, Sí. pero voy a hacer otras preguntas más ahora. Vamos a terminar en unos minutitos. Pero la próxima clase vamos a continuar con el repaso, ya porque la idea es que ustedes queden sin dudas en esta clase, porque es importante para nosotros que ustedes, como decía Jackie, no solamente anoten, sino que puedan entender lo que están anotando. Eso es más valioso que anotar. Ya, yo quiero hacer otra pregunta sobre impedimentos para la migración. Habían varios que nombró María Angélica hace un rato. Yo quiero que me digan por qué el espíritu de control es un impedimento. El espíritu de control fue nombrado como un impedimento para migrar. Tú pusiste el caso, Maritza, bueno, perdón, la persona que explico, Labán, que quiso engañar a Jacob, y entonces pues manifiesta ahí el tener control sobre una persona, ya sea una persona de autoridad, puede ser una persona de autoridad que ejerza ese control sobre una persona de menor rango, como puede ser un discípulo, etcétera. Entonces eso pues genera impedimento, ¿no? Exactamente. Vimos justamente ese ejemplo de Labán, porque la voz profética acelera la migración, los propósitos de Dios. Y otro ejemplo era el espíritu de Jezabel, que también es un antagónico a la voz profética. Acuérdense que la palabra nos enseña que Jezabel, ¿qué hacía? Todos los profetas. Exactamente, mataba a los profetas. Y el tío este de Labán, claro, él operó bajo un espíritu jezabélico, porque él quería tener el control sobre, sobre Jacob. Entonces el espíritu de control es uno que impide que la voz profética, que es un mediador para que la migración ocurra, la voz profética es un mediador más bien dicho, es un vehículo para que la voz profética, para que la migración ocurra, pero en este caso, el espíritu de control o un espíritu jezabélico, como se conoce también, es un impedimento para que esto ocurra, para que yo pueda realmente acelerar mi migración en,
y se transforma en un impedimento finalmente. Hay otro que habla, otro de los impedimentos es la ignorancia. Hablamos también de que la ignorancia era un impedimento para poder migrar. A ver, ¿a quién no he escuchado hablar? Maximiliano. ¿Está por ahí Maximiliano? O hermano Ezequías, ayúdenos con eso. ¿Se acuerda usted de por qué era la ignorancia un impedimento para migrar? Amén. Bueno, pues la ignorancia va más allá, ¿no? De lo que a veces uno cree que uno cree que, que está bien, ¿no? Y de cierta manera a veces actuamos a lo que nosotros creemos. Y en verdad, pues, hay personas que caen en ese error, ¿no? De no dejarse guiar por el Espíritu de Dios o por el mismo Dios, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas que a veces se ignoran y para ello tenemos que ser humildes para aprender. Así creo yo, porque la ignorancia es algo que, que de una manera vas a estar siempre nada más como patinando y no vas a avanzar. Así es. ¿Sabe que en ese ejemplo de ignorancia hablamos de Oseas 4:6? Esa era la cita bíblica que teníamos marcada. Y Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿cierto? Es un versículo que todos conocemos muy bien. Pero después ese versículo no termina ahí. Ese versículo dice, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo, como mi sacerdote. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y el Señor dice que, puesto que nosotros rechazamos conocer, entonces Él también nos va a rechazar a nosotros. Sí, hay una consecuencia, ¿no? Exactamente. El pueblo de Israel, al no haber creído de que Dios les había dado la tierra prometida, hubo una consecuencia al no haber creído. Tuvieron que estar divagando 40 años en el desierto por no haber creído. Hay una consecuencia por no creer. Así es. Es por no creer y también por rechazar, como dice acá, el conocimiento. Y cuando yo rechazo el conocimiento, es cuando yo recibo instrucción y estoy bloqueando mentalmente lo que Dios quiere hacer en mi vida. A eso Hermana, se refiere el rechazo. hermana, también podría ser porque no queremos una dependencia de Dios. Puede ser también eso, porque si nosotros no buscamos esa dependencia, depender de Dios, es precisamente algo que el Señor nos va a rechazar, porque no tenemos el conocimiento, no llegamos a ese conocimiento de la palabra implantada y la práctica, la acción, como se dice, ¿no? Ese es exactamente, pienso. Así es. Y de hecho, el ejemplo que daba el hermano Ezequías recién, él hablaba del desierto, el pueblo como rechazó la palabra en su ignorancia, ¿cierto? Rechazó la palabra y tuvo que vagar más del tiempo que debían estar en el desierto. Y eso, tanto la ignorancia como el temor
hacen que nosotros seamos idólatras. O sea, si yo soy una persona que ignoro algo y que además tengo temor, empiezo a buscar ídolos. Y es lo que el pueblo de Israel hizo. Empezó a buscar ídolos. Yo iba a dar un ejemplo práctico. A ver, dele nomás. Es que muchos de aquí, al menos la mayoría, provienen o desde muy joven conocieron el evangelio evangélico, por decirlo de alguna manera. Y yo provengo de una familia de un trasfondo católico, pero un catolicismo religioso, en donde siempre hay ídolos y la Virgen y el Santo y que el mes de María y se suele idolatrar o adorar imágenes que si uno, por falta de conocimiento de la palabra, desconoce que va en contra de lo que Dios pide. Entonces termina en una práctica de idolatría por falta de conocimiento. Así es. Un buen ejemplo ese, Claudita. Exactamente, es lo que, justamente como tú dices, la ignorancia lleva a la idolatría. Es un camino eh, muy peligroso. Yo les voy a dejar una tarea. Me gustaría que ustedes, en todo lo que tienen ahí todos anotados, hemos visto ciertos varios ejemplos de cómo los impedimentos que no nos hacen migrar. Y también hemos hablado de la migración imprecisa. Entonces me gustaría que ustedes pudieran, de todas las personas de todos los casos que ese día se hablaron, pudieran hablar de uno de los ejemplos que ustedes tienen de migración imprecisa y lo pudieran explicar. ¿Por qué es una migración imprecisa basado en lo que hemos estado conversando? Hemos hablado de ignorancia, hemos hablado de un espíritu de temor, hemos hablado de un espíritu de control, hemos hablado de mentalidades dañadas, también está en la compañía equivocada. Entonces, de todos esos impedimentos para migrar, hay varios ejemplos de personas en la Biblia que migraron, pero en forma imprecisa. Y me gustaría que ustedes pudieran, unas 2 o 3 personas, les vamos a pedir ese día que expliquen. Por ejemplo, yo les di hoy día el ejemplo de Elimelech. Entonces, que expliquen por qué fue una migración imprecisa la de Elimelech. Ahora no traten de no usar esa porque ya la hablamos, pero otra que de las que ustedes aprendieron, ¿ya? Así que eso, les dejo con tarea porque es importante que podamos pensar y aplicar al mismo tiempo. Amén, vamos a quedar hasta aquí porque ya es tardecito. Sí, sí. Así que vamos a parar la grabación.